María Fernanda Cabal ha confirmado su candidatura para la presidencia en el 2026. Aún no está claro a quién apoyará el uribismo, si a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal. Probablemente se vayan a una consulta interna, pero ya se van perfilando, se van sabiendo los posibles candidatos que enfrentarán al proyecto de Gustavo Petro en el 2026. Por otra parte, Cabal promueve la ideología neoliberal en su fase más extrema, el movimiento libertario, el mismo que está aplicando Javier Milei en Argentina. ¿Qué es el movimiento libertario? Es una corriente del pensamiento neoliberal que combina los principios del anarquismo con los del capitalismo de libre mercado. Los libertarios sueñan con una sociedad sin gobierno, donde las funciones actualmente realizadas por el Estado, como la justicia, la defensa, la regulación económica, sean provistas por el mercado libre y las empresas privadas. ¿Qué es el libre mercado o el capitalismo del libre mercado? Es una estrategia geopolítica que empobrece a naciones que ya son pobres, forzándolas a exportar sus materias primas. Esta estrategia fue aplicada en el siglo XIX por el Imperio Británico y luego fue tomada por Estados Unidos. Sin embargo, parece que solo se beneficiaron ellos de este libre mercado. Por ejemplo, las naciones de Sudamérica o del África subsahariana como Mozambique, Malawi, Zambia, donde la pobreza supera el 70% de la población, se han implementado estas políticas neoliberales que han resultado negativas. En los países suramericanos también se puede observar lo mismo. Vemos cómo estos países han aplicado políticas neoliberales, incluso hasta gobiernos progresistas, que siguen siendo explotados. La pobreza y la desigualdad crecen aún más. En todo caso, el movimiento libertario se opone a la intervención del gobierno. Este movimiento se considera como la forma más extrema del capitalismo, que busca cualquier restricción o regulación sobre la explotación de la clase trabajadora y la acumulación de capital. Los aspectos más peligrosos del movimiento libertario o neoliberalismo son negacionismo de la ciencia. Algunos libertarios niegan el cambio climático y en casos extremos afirman que es un invento del comunismo, basados en teorías de conspiración muy ridículas a veces. Pues este cambio climático choca con la realidad de un crecimiento económico infinito en un mundo con recursos finitos. En varias ocasiones María Fernanda Cabal ha tuiteado negando que la acumulación de capital tenga que ver en gran parte con este fenómeno del cambio climático. Y en un video incluso llegó a afirmar que es un invento globalista, que no hay pruebas de tal cambio climático. Sin tener pruebas científicas. Chéverísimo, ¿cierto? Esto es una farsa globalista. Ignoran la explotación de la clase trabajadora. Los libertarios niegan la existencia de la explotación laboral y argumentan que el capitalismo es justo. Aunque parezca sorprendente, Marx defendió el capitalismo como necesario para el desarrollo e industrialización de los países, aunque no quiere decir que no se pueda criticar. Lo ve como una fase necesaria, más no como un fin, pues en muchas ocasiones el neoliberalismo es injusto y perpetúa la explotación. De hecho, los que han traído la jornada laboral de 8 horas y han mejorado las condiciones laborales han sido ideas socialistas o de Marx. Promueve la desigualdad. El movimiento libertario busca eliminar los mecanismos de redistribución de la riqueza, lo que conduce a una mayor desigualdad económica. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, la riqueza está concentrada en el 1% de la población, con una creciente brecha entre ricos y pobres. En un informe de Oxfam revela que el 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada en el 2020 a nivel global, casi el doble que el 99% restante de la humanidad. La libre competencia, entre comillas. El movimiento libertario promueve una competencia sin restricciones, pero al parecer solo para los países subdesarrollados. Como ya lo hablé, ese mercado libre solo le sirve a los países ya desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos es sumamente proteccionista de su mercado y lo único que busca es acabar con su competencia. Solo para dar un ejemplo simple y acabar con la idea de que el mercado libre existe, que se lo creen solo los ingenuos, veamos el caso de Elon Musk y la disputa por el litio en Bolivia. En una publicación en su red social X, antes Twitter, Elon Musk, propietario de Tesla, ya había advertido, abro comillas, vamos a golpear a quien queramos tratar con él. El mensaje fue en respuesta a un usuario que afirmó que Musk intentaba un golpe de estado en Bolivia para controlar la extracción de litio en el país. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo. Hay alrededor de 23 millones de toneladas. El litio es un componente fundamental para la producción de baterías de alto rendimiento para coches eléctricos. Por esto Estados Unidos estaba intentando controlar la producción de litio del país para evitar la competencia entre China y Rusia en la región. Niegan la necesidad de planificación económica. El movimiento libertario argumenta que el mercado puede autorregularse
negando la necesidad de planificación económica y la intervención del gobierno para corregir las desigualdades y la explotación. En resumen, el movimiento libertario se ve como una ideología que justifica y perpetúa la explotación de la clase trabajadora y la acumulación de capital, ignorando la necesidad de planificación económica y la intervención del gobierno para corregir las desigualdades. María Fernanda Cabal y sus seguidores no comprenden que sin el Estado no es posible el capitalismo, ya que sin él no hay propiedad privada. Buscan un individualismo extremo, pero no entienden que sin el colectivo tampoco es posible el capitalismo. Gritan libertad, pero solo para los dueños de los medios de producción. En conclusión, el neoliberalismo o movimiento libertario es un cáncer que se debe extirpar, una idea muy peligrosa que puede llevarnos a situaciones como las que está viviendo Argentina bajo el gobierno de Milei.